Muy buenos días, todavía 4 minutos de día nos queda. Pues gracias a Dios porque una vez más hoy nos permite estar reunidos. Estamos un domingo más, pero a veces me gusta decir que es un domingo menos, ¿verdad? Me gusta decir que es un día menos, o cuando alguien cumple años, pues es un año menos. Es un año menos para estar con el Señor, un domingo menos para estar ya con el Señor. ¿Y cuántos anhelamos eso? Porque a veces, por ejemplo, cuando felicitamos a alguien, le decimos pues que Dios te dé muchos años de vida. Y pues creo que si tenemos la mentalidad que nos enseña la palabra de Dios, pues debemos estar conscientes de que nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, nuestra vida no es aquí, terrenal. Nuestra ciudadanía está en los cielos y entre más pronto estemos allá, pues creo que será mucho mejor. La gente tiene planes, la gente tiene objetivos y es bueno tenerlos, no digo que sea malo, pero el objetivo principal debiera ser estar con el Señor y estar para siempre con Él. Pero mientras tanto, mientras estamos aquí en la tierra, pues el Señor tiene un plan para nosotros, tiene un objetivo, tiene un propósito para nuestras vidas. Y hoy vamos a ver un poquito en nuestro estudio del libro de Hechos. Ya vimos ahí un poquito en la lectura, ya tenemos una idea de qué es lo que se trata y se ha venido tratando de eso en el libro de Hechos, un poco o mucho más bien de las dificultades que tuvieron los primeros creyentes, los primeros cristianos precisamente para ejercer su fe. Y cómo en muchas ocasiones ellos estuvieron muy cerca de ver al Señor cara a cara. Me refiero a perder la vida, me refiero a ser muertos por causa del Evangelio. Y hoy vamos a ver precisamente una escena de estas. Pero antes de eso, quiero pedirles que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar, a pedir la dirección de Dios. Señor, te damos muchas gracias nuevamente en esta hora, Dios. Gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos. Gracias porque hemos cantado. Gracias porque hemos elevado delante de ti nuestros corazones. Y, Señor, esperamos que tú hayas recibido nuestra alabanza como algo agradable delante de ti. Sabemos que en nosotros mismos no tenemos nada digno que podamos presentar delante de ti, pero en los méritos de tu Hijo Jesucristo nos presentamos. Y también, Señor, en esta hora cuando vamos a estudiar tu palabra, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, nos ayude. Quites, Señor, todo estorbo que haya en nuestras vidas. Sabemos que somos imperfectos, sabemos que fallamos. En todo momento, todo el tiempo estamos, Señor, expuestos a nuestra carne, a nuestro pecado y queremos pedirte que hoy tú dirijas este tiempo, que tú hables a través de tu palabra, Señor, que tú seas quien a través de tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Dispón nuestras mentes, dispón nuestros corazones, Señor. Úsame, Señor, para no hablar cosas humanas, cosas de mi corazón, de mi mente, de mi carne, sino que pueda ser usado por ti y transmitir el mensaje tuyo, Señor. Ayúdanos, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues como ya vimos en la lectura, seguimos con el capítulo 14. Hace 2 semanas fue que mi hermano Beto iniciaba el capítulo 14 con el apóstol Pablo. De hecho, desde todo el capítulo 13 estamos iniciando con el primer viaje misionero de Pablo. El primer viaje misionero de Pablo, sabemos, los que tenemos más años tal vez de conocer al Señor, de ser cristianos, sabemos cuántos viajes hizo el apóstol Pablo, cuántos viajes misioneros, ¿sí saben? 3 conocidos en la Biblia, 3 viajes misioneros. Se habla de un viaje más,
pero bueno, la Biblia no lo registra así claramente, pero conocidos son 3 viajes. Y estamos en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, donde se hace acompañar ¿de quién? De Bernabé. Ok. Esa narración comienza en el capítulo 13, que también lo vimos hace unas semanas a cargo de nuestro hermano Mike. Nos hablaba de cómo inició el capítulo 13 y cómo ahí inicia el primer viaje misionero, donde dice que el Espíritu Santo pide a los hermanos, pide a la iglesia que se les aparte. ¿A quién? A Pablo y a Bernabé. Ahí dice, es 13:2, 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme ¿a quién? Bernabé y a Saulo. ¿Por qué dice Saulo? Bueno, ya vimos ahí el cambio que hubo en la vida de Saulo precisamente. Después es llamado Pablo. Es un cambio únicamente de pronunciación. Saulo era su nombre en hebreo, Pablo era su nombre en griego. ¿Y por qué se le cambia el nombre a griego? Pues porque él principalmente estaba encargado de predicar a los gentiles. Su ministerio era principalmente hacia los gentiles. Entonces, el nombre tenía que ir acorde a su ministerio. Para poder también ser aceptado por los griegos, por los gentiles, pues tenía que tener un nombre aceptable delante de ellos. Bueno, son algunas razones por las cuales cambia el nombre. Pero estamos hablando entonces que ahí el Espíritu Santo dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Quiero que me pongan un mapa, por favor, que les pedía ahí a los técnicos en cabina, los ingenieros en cabina. El primer mapa que tenemos, el más amplio. Tenemos un poquito de dificultad técnica. Pero bueno, es un mapa donde exactamente están, no se ve muy claro que digamos, pero si quieren verlos en sus Biblias, ahí también vienen los mapas de los viajes de Pablo. Este es el mapa que mostré la vez pasada, ¿se acuerdan cuando hablamos de Antioquía? Que la iglesia se estableció en Antioquía de Siria, y por eso está este punto ahí marcando Antioquía de Siria. Bueno, ahí comienza, exactamente, gracias por el acercamiento. El primer viaje de Pablo es el que está con estas líneas punteadas rojas. El primer viaje de Pablo. Salen de aquí, de Antioquía a este puerto, me parece que es Seleucia. Salen aquí, se supone que en barco, llegan a la isla de Chipre. ¿Ustedes se acuerdan de dónde era Bernabé? De Chipre precisamente. Entonces pasan Pablo y Bernabé por su tierra, por su rancho. Pasan ahí, llegan a Salamina, atraviesan toda la isla de Chipre, y en el otro lado de Chipre, en el puerto de Pafos, zarpan otra vez y llegan a Perge, ya un poquito hacia el norte. De aquí siguen su camino, y obviamente todo esto pues no es que iban en un solo viaje, iban en muchas etapas, y la actividad principal que tenían ahí es que iban predicando el evangelio. Llegan a esta otra Antioquía. Esta es Antioquía de Pisidia, de la cual hablaba nuestro hermano Beto hace 2 semanas. Antioquía de Pisidia es otro de los lugares. Son 2 Antioquías que toca el apóstol Pablo y en los cuales predican el evangelio. De ahí se van a Iconio, Listra y Derbe. Son 3 ciudades que principalmente hemos estado viendo en estas semanas. Iconio, Listra y Derbe. Y miren aquí, curiosamente, por aquí está ¿qué? Tarso. De ahí era ¿quién? Saulo precisamente, que es Pablo. Entonces,
andaban por sus rumbos, tanto Bernabé como Pablo, como Saulo. Entonces, bueno, quise mostrarles el mapa porque hemos visto que creo que ilustrándonos así con los mapas como que se nos queda un poquito más la idea de cómo era el asunto ahí con los viajes, los lugares, los trayectos, las actividades que hacían los apóstoles para ir y para predicar el evangelio. Inicia el versículo 14, que es el que le tocó a nuestro hermano Beto la vez pasada, con un mensaje que pronuncian ahí en una de estas ciudades, en Iconio, en la que está más hacia arriba aquí, Iconio. Entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron, dice, de tal manera, 14:1, entraron a Pablo y Bernabé y hablaron de tal manera. Cuando dice que hablaron de tal manera, quiere decir que hablaron de una manera muy especial, de una manera muy poderosa, de una manera muy vehemente. No demente, sino vehemente. Hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo ¿de quiénes? De griegos. Imagínense, para que se convirtieran una gran multitud de judíos, recordemos que los judíos por muchos años, por muchos siglos venían siendo instruidos ¿en qué? ¿Cuál es su religión? La religión judía. El judaísmo precisamente, ¿y está basada en qué? En la ley de Moisés. Y difícilmente a un judío lo va uno a convencer de dejar la ley de Moisés para aceptar, para recibir el mensaje del evangelio basado en la obra de Cristo. Entonces, predicaron de tal manera que se convirtieron muchos judíos. Pero no solo eso dice. ¿Qué más? Y asimismo de griegos. Ahora, cuando dice griegos, no es solamente por hacer una distinción entre judíos y los que no son judíos. ¿Quiénes son los griegos? En ese momento, la cultura griega, la filosofía griega, basada precisamente en los filósofos Sócrates, Platón, Aristóteles y todos ellos que hasta la fecha siguen teniendo mucha influencia en la filosofía, pues imagínense en ese momento. También había una filosofía muy, muy arraigada en todos aquellos que no eran judíos y que precisamente se inclinaban hacia la filosofía griega. Entonces predicaron de tal manera, dice, que se convirtieron muchos judíos y asimismo griegos. Ahora, no quiero profundizar mucho porque ya lo tocó ese tema nuestro hermano la vez pasada, pero lo que quiero que veamos es que a través de estos pasajes vemos un patrón. Vemos un patrón donde se predica la palabra con mucho denuedo. Denuedo significa que con mucha soltura. No es una persona, denuedo no es una persona, no vayan a pensar que a ponerle ese nombre a algún bebé o algo así. Hablaban con denuedo, pero no era una persona, era que tenían mucha soltura, tenían mucha elocuencia, tenían mucho poder para predicar y para comunicar la palabra de Dios. Entonces, vemos ese patrón. Hablaban con mucho poder de la palabra de Dios, había muchos convertidos, pero después, ¿qué resultaba? Mucha oposición. Porque dice más adelante, mas los judíos en el 2 que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, aquí es donde aparece esta palabra, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen prodigios, y la gente de la ciudad estaba dividida. Fíjense lo que pasaba, estaba dividida. Unos estaban con los judíos, otros estaban con los apóstoles, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y, ¿qué más?
apedrearlos. No era nada más una oposición así de palabra. No era nada más que les hacían caras feas, no era nada más que los insultaban en redes sociales. No. Dice, cuando los judíos y los gentiles se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, dice, huyeron. ¿A dónde? Listra, ¿qué más? Y Derbe, ciudades de Licaonia. Toda esta región es Licaonia. Licaonia es la región. Dice, y a toda la región circunvecina. ¿Se fueron a qué? ¿A esconder? Dice, y allí predicaban el evangelio. Entonces vemos este patrón. Tomamos estos versículos del mensaje anterior y entramos en el pasaje que nos toca hoy. Versículo 8, ya lo leíamos. Y cierto hombre de Listra, ya vimos entonces, salieron de Iconio, se van a Listra, que son lugares cercanos. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces llegan a esa ciudad, se encuentra Pablo con una oportunidad. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Precisamente los corren de una ciudad por predicar el evangelio, los apedrean, los corren a pedradas, se van, encuentran en otra ciudad la oportunidad para seguir sirviendo al Señor, para seguir hablando de Dios, para seguir llevando el mensaje, para seguir proclamando el evangelio. En este caso se encuentra con un hombre. ¿Desde cuándo estaba imposibilitado de los pies? Desde nacimiento. Aquí hay algo curioso. Se encuentra con alguien que nunca ha caminado, que nunca ha tenido la posibilidad de andar. Pero ¿cuál era la característica de este hombre? Dice que jamás había andado. Oyó hablar, ¿a quién? Oyó hablar a Pablo. ¿De qué hablaba Pablo? De la palabra de Dios, del evangelio. Entonces dice, el cual fijando en él sus ojos, Pablo dice, viendo que tenía fe. ¿Quién tenía fe? El cojo, el imposibilitado de los pies desde nacimiento. ¿Tenía qué? Fe. Tenía fe para ser sanado. Ahora, por eso les decía hace un momento, bueno, ¿desde cuándo estaba imposibilitado? Desde el nacimiento. ¿Creen que alguien que nunca ha caminado, creen que alguien que tenga esa discapacidad y que haya sido desde nacimiento, de un momento a otro diga, ya llegó el momento en que voy a ser sanado? Es difícil. Es difícil. Pero dice que oyó hablar a Pablo y que obviamente pues el mensaje de Pablo era de tal manera que esta persona comenzó a tener fe. ¿Por qué? Dice la Biblia que ¿de dónde viene la fe? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Eso es lo que despierta la fe en las personas. El oír la palabra de Dios, el oír el mensaje del evangelio. Entonces era tan poderoso el mensaje, era tan poderosa la predicación. No era poderoso Pablo. Quiero que aquí tengamos en claro esto. No era que únicamente Pablo era el poderoso. Era poderosa la palabra que predicaba Pablo. ¿Y por qué? Porque la palabra no es que tenga un poder en sí mismo, un poder místico la palabra, sino que la palabra tiene poder. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, porque viene directamente de Dios. Entonces, era tan poderosa la predicación, tan poderoso el mensaje que aún en un cojo de nacimiento pudo despertar la fe. ¿Qué es la fe? Dice Hebreos, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, este cojo de nacimiento tenía una certeza
de que esperaba ser sanado, tenía una convicción de que algo invisible, algo que no se ve, iba a actuar en su vida. Ahora, vemos aquí también no solamente la fe que tenía el cojo de nacimiento, sino vemos también una característica en Pablo. Pablo, ¿qué hizo? Dice, fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado. ¿Cómo era que Pablo podía ver que una persona tenía fe? ¿Cómo era eso? ¿Tenía un poder sobrenatural el apóstol Pablo? Sin duda, actuaba sobre él un poder sobrenatural. ¿Cuál es ese poder? Pues el del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo Pablo estaba tan consagrado a la palabra de Dios, estaba tan dirigido por el Espíritu Santo, que tenía el don de discernimiento de espíritus. La palabra de Dios dice, el mismo Señor Jesucristo les decía a sus discípulos, ¿cómo iban a conocer a las personas? Dice, por sus frutos los conoceréis. Pero en este caso estaba encontrándose con un cojo que no podía ver un fruto así de sus años o meses o días o semanas de convertido. Tenía entonces de parte de Dios la capacidad de ver en él, en esta persona, una convicción de fe por haber escuchado la palabra de Dios. Fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. ¿Y qué pasó con esta persona? Y él saltó y andó, decían por ahí, no, anduvo. Saltó y anduvo. Y era un cojo de nacimiento, nunca había practicado, nunca había ejercitado sus pies, no tuvo la posibilidad de que de niño pudiera andar, no sé, tal vez en una andadera, usar algún aparato ortopédico, no sé, diferentes intentos porque esta persona pudiera fortalecer sus pies y andar. Pero sucedió el milagro, sucedió la obra. Y dice, con la orden de Pablo, versículo 10, dijo Pablo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Vemos entonces aquí un milagro. Vemos predicación de la palabra de Dios, vemos el resultado de la predicación, que en este caso no fue en una multitud, fue en una persona que se centra el mensaje. Produce fe para ser sanado, obviamente que pues también esa fe sin duda le llevó también a la convicción de creer en el Evangelio, y un resultado, un milagro en esta persona. Y él saltó y anduvo. Dice, entonces la gente, los que estaban ahí presenciando, dice, visto lo que Pablo había hecho, ¿qué pasó? Alzó la voz diciendo en lengua licaónica. ¿Por qué licaónica? Porque estaban en la región de Licaonia. ¿Qué dijeron en lengua licaónica? Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y ahí podemos ver precisamente eso que les mencionaba hace un momento. Estaban tan envueltos en la filosofía griega, y ya presente también la filosofía romana, la mitología griega, combinándose con la mitología romana. ¿Y cuál fue su reacción? Vieron ese milagro, vieron esa hazaña y dice, alzaron la voz diciendo, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Fue tanta su impresión, fue tanto su sorpresa por el milagro que se había hecho, que los consideraron dioses. Fue tan poderosa la manifestación de Dios, el milagro de Dios a través de estos hombres, que la gente que no entendía en ese momento qué era exactamente lo que había pasado, no tenían discernimiento, simplemente estaban de espectadores. ¿Cuál fue su reacción?
dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron ¿qué? Júpiter. Y a Pablo, Mercurio. Júpiter y Mercurio son dos nombres principales, de dos dioses principales en la mitología romana. Júpiter es el equivalente a Zeus en la mitología griega. Entonces, Júpiter o Zeus le pusieron a Bernabé como diciendo, este es el dios principal de nuestra mitología. Y Mercurio es el equivalente a Hermes. Mercurio en la mitología romana, Hermes en la mitología griega, es algo así como el intérprete de Zeus. Entonces, Júpiter era el dios principal y Mercurio era el que hablaba, el que interpretaba las cosas. Lo mismo en la mitología griega, Zeus era el dios principal, Hermes era el que hablaba, el que llevaba la palabra. ¿Por qué le pusieron a Mercurio a Pablo? Porque este era el que llevaba la palabra. Entonces, aquí podemos ver también una característica de los seres humanos. ¿Qué sucede cuando el ser humano es testigo de una cosa sobrenatural? La gente, los seres humanos, somos muy dados a la idolatría. Aquí, este evento, esta curación del cojo, produjo tal vez cierta popularidad en Pablo, en Bernabé. Y tal vez esa era la intención también, que a través de esos milagros, pues ellos tuvieran cierta visibilidad delante de la gente, cierta popularidad delante de la gente, pero hay una línea muy, muy delgada entre la popularidad que se puede tener y lo que sucede aquí, que es idolatría. Las personas que veían esto, que presenciaron esto, de inmediato se fueron por la parte de la idolatría. Y esa es una característica muy presente en todos los seres humanos, la idolatría. Ahora, podemos decir, bueno, pues eso está presente pues allá en la iglesia de allá enfrente, ¿no? En la iglesia tradicional está muy presente la idolatría. Cuando hablamos de idolatría, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues siempre nos referimos a, bueno, pues son las estatuas que ponen ellos, que representan a los santos, que representan ciertas personas que hacen milagros, personas que tuvieron cierto conocimiento, cierta importancia, y se les puede rendir culto, se les puede pedir cosas. Y nos limitamos a decir, pues nosotros los creyentes no tenemos eso. Y podemos ver aquí nuestras paredes están vacías, aquí el altar, pues no hay otra cosa. Entonces podemos decir, estamos libres de la idolatría. Pero no, tristemente, ese defecto, la idolatría, está presente en todos los seres humanos. Y hay muchas cosas que podemos nosotros tener como ídolos. Hay una definición que hace tiempo escuché, ahorita la quise buscar y no la encontré, acerca de qué es la idolatría. Pero la idolatría, recuerdo bien esa definición, la idolatría es todo aquello que ocupa en nuestras vidas el lugar que debe ocupar Dios. Todo aquello que ocupa en nuestras vidas el lugar que debe ocupar Dios. Es todo aquello que ocupa nuestro tiempo, todo aquello que ocupa nuestras energías, es todo aquello que ocupa nuestros recursos, todo aquello que ocupa nuestra mente, nuestra atención, fuera de lo que es Dios. Ahora, con esa definición, ¿qué podemos pensar que tengamos nosotros como ídolos? Fuera de una estatua, fuera de lo que tradicionalmente conocemos como idolatría. Hay muchas cosas que podemos nosotros tener o poner en el lugar que debe ocupar Dios en nuestras vidas. Muchas, muchas cosas. Puede ser el dinero, ese puede ser nuestro ídolo. Cuando el dinero ocupa una
parte primordial en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestros esfuerzos por conseguir el dinero, eso se vuelve idolatría. Dice la Biblia que es malo el dinero, ¿verdad? ¿Sí dice eso? No. ¿Qué dice que es malo? El amor al dinero. El amor que nosotros debiéramos tener a Dios y lo trasladamos a cosas como estas, como el dinero, como las cosas materiales, como las posesiones, pues se vuelve idolatría. La idolatría también puede ser una persona. Puede ser nuestro esposo o esposa, tal vez pueden ser nuestros hijos. En los jóvenes tal vez pueda ser la novia, en las señoritas tal vez pueda ser el novio. Todo aquello que ocupa el lugar que Dios debe ocupar en nuestras vidas y que nos interrumpe nuestra comunión con Dios, todo aquello cae en la categoría de idolatría. Estas personas, estos griegos, dijeron: hombres con semejanza de Dios se nos aparecieron. Y ya los consideraban dioses y los pusieron en el lugar de los dioses, o en el lugar de Dios más bien, y los consideraron dioses. Y les rendían culto y les hacían sacrificios. Dice ahí que lo oyeron, el versículo 13, el sacerdote de Júpiter apareció y dice: pues de aquí soy. Dice, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. ¿El sacerdote de quién? De Júpiter. ¿Qué no era el sacerdote de Júpiter el indicado de ir y decirle: saben que este no es Júpiter? El sacerdote se supone que era el que sabía quién era Júpiter, el que estaba más documentado de qué se trata el culto a Júpiter. Era el más indicado de ir y decir: no les hagan caso a estos son unos charlatanes, estos son unos estafadores, estos son unos, ¿cómo se dice? Usurpadores. Era el más indicado de ir y sacarlos del error. Pero ¿qué hizo esta persona? Fue, dice, y aprovechó para traer toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Pero bueno, continúo un poquito. Es bueno esto de profundizar. ¿Qué tanto somos o qué tanto tendemos nosotros a ir hacia la idolatría? Porque, como decía hace un momento, tal vez decimos: no estamos en ese peligro. ¿Por qué? Porque yo no adoro a los santos, yo no le hago caso a la Virgen, nada de eso. Pero ya hablamos entonces de personas que pueden ocupar el puesto que Dios debe tener en nuestras vidas. Objetos, tal vez el dinero, tal vez las posesiones. Pero tristemente, incluso a veces podemos tener ídolos incluso dentro de la iglesia. Hay artistas cristianos, ni se diga de los seculares, pero artistas cristianos que muchas veces tienen más influencia en nosotros, más influencia en los cristianos que la propia palabra de Dios. A veces no nos inmutamos cuando alguien enseña algo erróneo acerca de Jesús, acerca de su humanidad, tal vez acerca de su deidad, acerca de sus atributos, que si fue Dios, que si no fue Dios. O tal vez estamos diciendo que simplemente, por ejemplo, acerca del Espíritu Santo, que no es Dios, sino que es una fuerza activa. No le damos mucha importancia. Pero ¿qué tal si hablan de nuestro cantante favorito? ¿Qué tal si se dice algo de Marcos Witt, de Jesús Adrián Romero, de Marcos Vidal, el que pónganle el nombre que quieran? Y tenemos esa tendencia precisamente aún entre los cristianos,
O tal vez hablan de algún predicador. Lo mismo. Tenemos en mayor estima, consideramos con mayor autoridad al portador del mensaje que al mismo mensaje o el mismo emisor del mensaje. ¿Quién es el emisor del mensaje? Dios mismo. ¿Quién es el portador? Pues quien está aquí arriba, quien hace la obra en la iglesia. Somos a veces tendemos mucho a poner en mucha relevancia a veces a los hombres en lugar de Dios mismo. Le damos una importancia a las criaturas antes que a ¿quién? Que al Creador. A veces decimos, bueno, es que el pastor dice esto, es que el pastor en la iglesia nos dice que no debemos vestir de esta manera, que no debemos hablar de esta manera, que nos debemos saludar de esta manera, que debemos hacer esto y debemos hacer esto otro, el pastor. ¿Pero qué dice la Biblia? Entonces, tristemente tenemos esa tendencia, los seres humanos, los creyentes incluso también, a caer en la idolatría. Muchas veces restamos a Dios la confianza que debemos depositar en Él y a veces depositamos la confianza en nuestras propias fuerzas. Decimos, bueno, ¿qué tal si Dios se olvida de mí el día de mañana y no tengo que comer? Bueno, pues entonces en lugar de ir a la reunión, pues creo que mejor me voy a trabajar. Y a veces suceden, está uno a veces tentado a hacerlo. Hoy en la mañana me llegó un mensaje que querían, una persona quería un equipo de rastreo para su vehículo. Simplemente es, no, hoy tengo otras cosas que hacer. Más importantes. Para mí más importantes, para él pues tal vez no. O sea, tal vez para él lo puedo cancelar y es más importante su trabajo, su necesidad, ¿no? Pero muchas veces sucede eso en nuestras vidas. Cambiamos nuestras prioridades y ponemos en el lugar que debe ocupar Dios, ponemos muchas otras cosas y a Dios lo ponemos en segundo lugar. Cuando lo oyeron, versículo 14, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, ¿qué hicieron? Rasgaron sus vestiduras. No era porque tenían bochorno, no tenían calor. Rasgaron sus vestiduras porque se indignaron. Esa era en la antigüedad, pues era una señal de indignación. Era una señal de decir, lejos esté de nosotros aceptar esto. Rasgaron sus vestiduras y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, ¿qué les estaban diciendo? De estas cosas huecas, de estas cosas vacías, de estas cosas sin valor. Dice, nosotros también somos hombres y les anunciamos que de estas vanidades os convirtáis, ¿a quién? Al Dios vivo. De estas cosas sin valor, de estas cosas sin vida, conozcan todo lo contrario, al Dios vivo. El Dios que tal vez no podemos ver, pero que sabemos que es el Dios verdadero, el Dios vivo. Os convirtáis al Dios vivo, dice, que hizo, ¿qué? El cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tal vez era la oportunidad, a lo mejor para Pablo y para Bernabé, de dar ahí una cátedra de teología. Dar una cátedra ahí acerca de los atributos de Dios, no sé, acerca de la obra de Cristo. Pero muchas veces hay la necesidad, dependiendo del público con quien esté uno tratando, a veces de hablar de cosas muy, muy básicas. Pablo y Bernabé tuvieron la necesidad de hablarles desde algo muy,
pero muy básico. ¿Cuál era ese mensaje? El Dios que hizo el cielo, que hizo la tierra, que hizo el mar y todo lo que en ellos hay. Les habla también acerca de hechos históricos. Dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y esa es una característica de Dios. ¿Por qué el pecado prolifera de manera incontrolada? ¿Por qué el pecado prolifera de esa manera? ¿Por qué la gente rechaza totalmente a Dios? Aquí está la respuesta. Dice que Dios les ha dejado, ¿qué? Ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y cuando Dios nos da esa libertad, cuando Dios nos da la oportunidad de ejercer el libre albedrío, porque ahí sí está presente el libre albedrío, ¿qué es lo que pasa con la gente? Voluntariamente va y dice, yo me rindo ante Dios. Voluntariamente una persona puede, en su libertad de decisión, en su libre albedrío, ir y decir, yo sí quiero seguir a Dios. No. La palabra de Dios enseña que no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay, dice, ni siquiera uno. Dios entonces da esa libertad a las personas. A veces se dice que Dios es injusto. ¿Por qué? Porque quiere que estemos nosotros cautivos, obedeciéndole a Él, y que no nos da la libertad de hacer lo que queramos. Dios lo hace. Dios da la libertad a todas las personas de hacer lo que quieran. Y muchas veces, a veces las personas que tienen vicios, por ejemplo, una persona alcohólica puede decir, pues yo tomo porque soy libre de hacerlo. Y aunque yo tomo, puedo dejar la bebida el día que yo quiera. ¿Y pueden? No pueden. ¿Por qué? Porque son esclavos. ¿Esclavos de quién? Del pecado, de sus propias concupiscencias. Cuando Dios da esa libertad a las personas, normalmente las personas se van a la perdición. Cuando Dios deja que las personas hagan lo que quieran, normalmente esas personas no hacen cosas agradables delante de Dios. Dice, Él ha dejado, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las personas, a todas las gentes, andar en sus propios caminos. Si bien, dice, no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. La predicación de Pablo incluía la libertad que Dios da a todas las personas, pero que aún en medio de esa libertad y aún en medio de el libertinaje en el que las personas convierten esa libertad, aún ahí está presente que la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, la Biblia dice que Dios hace llover, ¿qué? Sobre justos e injustos. Hace salir el sol sobre buenos y malos. Y aquí está presente eso. Aunque la gente se va por sus propios caminos, Dios hace bien dándonos lluvias del cielo. ¿Y qué más? Y tiempos fructíferos. Llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y ahí está presente la bondad de Dios. Y ahí está presente el mensaje de Dios y su fidelidad en que aun cuando la gente está totalmente alejada, aun cuando la gente está totalmente cegada por el pecado, aun cuando la gente está totalmente engañada en sus pecados, en sus delitos, Dios es fiel en dar lluvias, en dar tiempos fructíferos, en derramar bendición en las personas. Y a veces podemos decir, bueno, ¿por qué
las personas que más ofenden a Dios, a veces decimos son las que más disfrutan, ¿no? Son las que más tienen cosas materiales, son las que más tienen bendiciones, entre comillas. ¿Por qué? Porque ahí está presente la fidelidad de Dios, está presente el amor de Dios y está presente el mensaje que Dios tiene para cada una de las personas, aun cuando andan en sus propios delitos y pecados, aun cuando están muertos en sus pecados. Dios tiene una fidelidad delante de todas las personas. Y mucho más con aquellos que somos sus hijos, que somos su pueblo, que somos los llamados a su pueblo. Versículo 18 dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud, ¿qué hiciera? Les ofreciese sacrificio. O sea, estaba tan engañada la gente, tan empecinada en su idolatría, que aún explicándoles todas estas cosas, Bernabé y Pablo, y sabemos, no eran unas personas que se les trababa la lengua así tan fácil como a nosotros, eran personas elocuentes, eran personas con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, y eran personas que predicaban el evangelio con poder, pero dice que aún así no los lograron convencer. Difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. ¿Qué tan fuerte está presente en la vida del ser humano esa tendencia a ser idólatras? Es por eso que Pablo en otra de sus cartas le dice a los creyentes, huid, ¿de qué? De la idolatría. Dice que cuando estemos enfrente de la idolatría, no dice que resistamos, no dice que nos pongamos fuertes, dice huyan, córranle, váyanse, huid de la idolatría. Y como les decía hace un momento, tal vez nosotros pensamos que no tenemos ese problema porque no damos culto a los santos, a las estatuas, a los dioses hechos de madera o de yeso. No. Pero la tentación es tan sutil, Satanás es tan sutil, que usa muchas otras cosas para decir, no pasa nada si ocupo mi tiempo en esto en lugar de ocuparlo en el Señor. No pasa nada si hoy no doy mi ofrenda y mejor la ocupo para comprarme esto que necesito. No pasa nada si pongo mi atención en lugar de leer la Biblia, pues en ver las redes sociales. Tengo que enterarme qué sucede con las personas, qué dicen, qué comentan, qué hacen, qué andan haciendo. Y todo aquello que ocupa entonces nuestro tiempo que debemos ocupar para el Señor cae en la categoría de idolatría. Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Esos lugares ya los hemos mencionado. Antioquía e Iconio eran los lugares donde Pablo había andado anteriormente a Listra. Venía de Antioquía y venía de Iconio. ¿Qué sucedió con el mensaje que predicaba Pablo ahí en esos lugares? Tuvo cierto fruto, pero ¿qué hicieron las personas? ¿De qué comenzamos hablando al principio? Los persiguieron, los apedrearon allá en Antioquía e Iconio. Bueno, pues esos de Antioquía y de Iconio vinieron unos judíos y ¿qué hicieron? Persuadieron a la multitud, convencieron a la multitud. Esos sí pudieron convencer a la multitud. Pablo les decía, no nos adoren, no nos rindan culto, nosotros también somos hombres, somos de carne y hueso como ustedes, somos pecadores como ustedes, no nos rindan culto. Y dice que la multitud no le hizo caso a Pablo. Pero vinieron estos judíos de Antioquía y de Iconio, y esos ¿qué hicieron? Persuadieron
a la multitud. Esos sí convencieron a la multitud. ¿Y qué hicieron? ¿De qué los convencieron? Estamos en el versículo 19. Persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad. Apedrearon a Pablo otra vez. Y aquí Pablo estaba viviendo pues lo que en su momento él propició en algún momento. Recordamos también cuando Pablo era uno de los principales promotores de apedrear a un cristiano. ¿Quién era? ¿Sí recuerdan? Esteban. Dice que Pablo consentía en la muerte de Esteban y que guardaba las ropas de quienes lo apedreaban. Pues ahora le estaba tocando a Pablo, le estaba tocando a él. Dice que lo apedrearon, le mandaron unas cuantas piedritas, pues creo que no. Dice, apedreando a Pablo, ¿hasta qué punto? Hasta que lo arrastraron fuera de la ciudad. No sé si a nosotros nos ha tocado que en algún momento nos lancen una piedra. A mí me tocó cuando era niño, estaba en el patio de la casa de mis abuelos. Tenía un pino muy grande, esa casa, el patio más bien, y ahí había un columpio, yo me estaba columpiando. Y un primo que andaba por ahí cerca, se llama Ulises, andaba jugando con unas piedras y aventó una piedra así al azar, ¿y qué creen? Tocó aquí. Y me dolió, una piedrita. Pues aquí se habla de Pablo y se dice que lo apedrearon y después de apedrearlo hubo la necesidad de ¿qué? ¿Salió por su propio pie? Lo arrastraron. ¿Qué quiere decir? Que fue la piedriza de tal manera que quedó como muerto. Y lo dice más adelante. Lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y no lo arrastraron, yo creo, entre dos personas. Tal vez lo amarraron a un animal, a un caballo probablemente, o a un burro. Y con ese animal lo arrastraron, pensando que ya estaba muerto. Entonces, por si no se murió por las piedras, pues también por los azotes de ir ahí arrastrándolo, pues también quedó muy lastimado. Lo sacaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Muchas personas, muchos estudiosos de la palabra de Dios, dicen que probablemente en esta ocasión, dicen que probablemente Pablo sí llegó a morir físicamente. No son cosas que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice, nada más dice que estaba pensaron que estaba como muerto. Pero muchos teólogos dicen que es probable que el apóstol Pablo haya llegado a morir y que después Dios lo resucitó, que después Dios le dio la vida. Y lo relacionan con lo que Pablo narra en 2 Corintios 12, del 2 al 4. ¿Qué dice 2 Corintios 12? Del 2 al 4, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces, como diciendo, no me crean mucho, pero muchos teólogos dicen que sucedió esto cuando lo apedrearon ahí en Listra, que murió, que fue arrebatado hasta el tercer cielo y que le fueron reveladas muchas cosas, de las cuales dice que no es bueno que se gloríe, que él no quiere gloriarse de esas cosas, él no quiere que su ego se vaya hasta donde él ya no lo puede alcanzar. Y dice, por eso me ha sido dado un aguijón en la carne, que me abofetee, que me ponga en mi lugar, que me mantenga con los pies
sobre la tierra. Entonces, es como dato ahí de qué tan grave fue el apedreamiento de Pablo en esa ocasión. Dice, pensando que estaba como muerto, lo sacaron fuera de la ciudad, y versículo 20 dice, pero rodeándole, ¿quién? Los discípulos. Llegaron los discípulos y ¿qué hicieron? Sin duda que oraron por él. Sin duda que se dolieron por la condición en que habían dejado a Pablo. Sin duda que se reunieron ahí y lloraron y tal vez dijeron, está muy grave ser cristiano, está muy grave ser predicador, creo que ahí la vamos a dejar, creo que ahí la vamos a parar, yo creo que ya ahí muere. Dice, rodeándole los discípulos, ¿qué pasó con Pablo? Se levantó. Pablo se levantó. ¿Lo llevaron al hospital? No. Lucas es el que está escribiendo esto y Lucas no da esos detalles de que si lo curaron, que si lo vendaron, que si le pusieron alguna medicina, algún vendaje especial, algunos aceites para curarle las heridas. No dice eso. Nada más dice que lo rodearon. Lo que podemos inferir es que oraron por él. Dice, se levantó y ¿qué hizo? Y dijo, pues ya no vuelvo a predicar. Dijo, ya no vuelvo a exponerme a esto. ¿Qué dijo? ¿O qué hizo? Se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé, ¿para dónde? Para Derbe. Y del versículo 21 en adelante, ya no nos toca verlo hoy, pero solamente quiero leer esto. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, ya estaba hablando de otra ciudad, de Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Podemos pensar, qué necedad de Pablo, ¿no? Pero también podemos pensar, qué valentía de Pablo. Qué convicción tenía Pablo en la palabra de Dios. Qué tan fuerte fue el mensaje que recibió Pablo cuando recordamos a través de la escena de su conversión. Dice que iba respirando amenazas en contra de los cristianos y dice que de momento le rodeó un resplandor que lo tiró hasta el suelo y quedó ciego y oyó la voz de ¿quién? De Cristo mismo, del Señor Jesús mismo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué tan impactante fue ese mensaje? ¿Qué tan impactante fue ese llamado? Que ahora el mismo apóstol Pablo estaba dispuesto a dar su vida, estaba dispuesto a llevar en su cuerpo las marcas, las cicatrices de poder predicar el evangelio. Y por eso la postal que escogí, la persecución no detiene el evangelio. La persecución, aún la persecución, no detiene el evangelio. Recordamos lo que el Señor Jesús le decía a Pedro. Yo te digo que tú eres Pedro, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muchos lo malinterpretan, pero bueno, no vamos a profundizar en eso. Pero también le dijo, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán ¿contra quién? Contra ella, contra su iglesia. Y aquí está la prueba. En lo que vamos estudiando del libro de Hechos, vemos ese patrón. El poder de la predicación, el resultado de la predicación, pero que también hay oposición y también hay persecución. Pero entre más oposición y más persecución hay, la persecución, dice, no detiene el evangelio. La persecución no detiene el evangelio. ¿Qué privilegio tenemos nosotros de que en nuestro tiempo ya no padecemos este tipo de persecución? Ya no padecemos por poder reunirnos aquí libremente, por poder estar presentes
para estudiar, para escuchar de la palabra de Dios. Ya no tenemos ningún problema en que vayamos por la calle con una Biblia bajo el brazo o que podamos hablar de que somos cristianos. Ya no tenemos ese problema. Pero tristemente a veces eso nos hace caer en un adormecimiento, en un letargo, en una inacción, en que no podemos comunicar nuestra fe a las demás personas que necesitan, que están muertas en sus delitos y pecados. A veces personas tan cercanas que son nuestros propios familiares, nuestros propios vecinos, nuestros propios hijos incluso, esposa, esposo, hermanos, fuera de la voluntad de Dios, y a veces tenemos el pretexto de decir es que no sé hablar, es que no sé cómo predicar, es que no, se me traba la lengua cuando comienzo a hablar de Dios. Pues gracias a Dios y esperemos que podamos aprender de esta iglesia primitiva, de estos hombres que predicaron el evangelio y aun cuando fueron tentados a crecer su ego y a decir sí, yo soy el siervo de Dios, no quisieron recibir la adoración de los hombres, sino que pusieron en alto, pusieron en primer lugar a Dios, que es el único que merece toda la gloria, toda la honra, todo el poder, todo el honor. Y todo el honor se lo dieron también incluso al padecer, hasta el punto de la muerte, hasta el punto de morir, el punto de entregar su vida por causa de Dios. Ellos fueron tenidos por dignos de ser considerados, dignos de ser maltratados por el evangelio, por causa del evangelio. Y por eso yo creo que ahí en vivencias como estas el apóstol Pablo fortalecía más su convicción de decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y por eso les hablaba yo en el principio de que es un domingo menos, de que es un día menos, un año menos, porque nuestra mentalidad y nuestro objetivo debe ser ese, el vivir para Cristo. Dice, y se me estaba pasando esta frase, pero dicen por ahí que el cristiano debe estar dispuesto incluso a morir por Cristo. ¿Creen ustedes que sea real? Y que para un cristiano es muy difícil morir por Cristo. Pero dice igual no tengo el autor, pero dice esa frase que es todavía más difícil para el cristiano vivir para Cristo que morir para Cristo. Para morir pues es fácil, ¿no? Simplemente nos dejamos y si estamos con nuestra convicción bien puesta en el Señor, pues sabemos dónde vamos. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿qué pasa con esa parte de el vivir? ¿El vivir es Cristo para nosotros? Debiera ser, y eso es lo difícil, vivir para Cristo como creyentes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por esta enseñanza que tú has traído hoy para nosotros. Gracias porque en nuestra debilidad, Dios, muchas veces somos tentados, Dios, a no comunicar, Dios, tu mensaje como estos hombres. Señor, sabemos que en nosotros no tenemos la capacidad, que la capacidad la das tú. Sabemos, Señor, que incluso como pudimos aprender, Dios, muchas veces somos tentados a inclinarnos a la idolatría, a inclinarnos a poner cosas o personas en el lugar que debes ocupar tú en nuestras vidas. Permítenos, Señor, que podamos identificar ese pecado en nuestras vidas y podamos arrepentirnos de él. Señor, también queremos pedirte que podamos ser valientes y podamos estar dispuestos, Señor,
a ir hasta donde tú nos permitas con tal de vivir para ti, con tal de mostrar en nuestras vidas que te conocemos, que te amamos, que te servimos. Queremos rogarte, Señor, que tú sigas estando con nosotros y que tú fijes esta enseñanza en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos ir y ponerla por práctica. Te damos gracias y te damos a ti la gloria y la honra. En Cristo Jesús. Amén.